Muy buenas, estudiantes. Hoy os voy a enseñar a hacer una obra de arte en metal. Guantes, vaselina y a gozar. Como siempre os digo, cuando estéis en el taller tenéis que disfrutar de lo que estáis haciendo. La vaselina nos va a servir para que no se pegue el yeso y la forma negativa del molde y podamos despegarlo fácilmente. Para este negativo vamos a usar vendas de yeso. Como siempre, todos los productos que utilizo los podréis encontrar, así como mis herramientas, en la descripción del vídeo. Vamos a cubrir toda la forma de nuestro molde y pondremos alrededor de 2 o 3 capas para que tenga consistencia. Es muy interesante también que estas capas vayan cruzadas, así le daremos aún mayor firmeza. Una vez que tengamos todo cubierto, tendremos que dejarlo secar el tiempo que nos indique el fabricante. En mi caso, lo he dejado de un día para otro. El metal que vamos a utilizar para realizar nuestra escultura son tuercas de métrica 10 a las que previamente le he quitado el galvanizado, como habéis visto en muchos otros vídeos anteriores del canal, metiéndolas en vinagre. Y he utilizado aproximadamente unas 1500 tuercas. Para unir las tuercas podemos utilizar el método de soldadura que más nos guste. Yo os voy a mostrar que he utilizado el TIG y el MIG, aunque si vuestra máquina solo tiene electrodo es igual de válido. Armaros de paciencia y colocar una a una las tuercas. Y hay que ser muy meticuloso y no saltar de un lado a otro para que las tuercas encajen perfectamente. En mi caso he dejado 3 zonas huecas. Son varios los motivos. El primero es que quería estilizar la escultura y los otros es que cada parte, vientre, estómago y corazón tienen un significado muy especial para mí, que es lo que me ha dado la inspiración para crear esta obra. Tras unas cuantas horas de soldadura, nos toca embellecer la pieza por la parte trasera. Que esta parte no sea la visible no significa que la podamos dejar con unas soldaduras que a priori no son decentes para ser vistas. Así que vamos a dedicarle un poco de cariño y vamos a quitar todos esos puntos de soldadura que no nos gusten y a suavizar todas las curvas para que al tacto no podamos pincharnos con nada. Fijaros en la imagen cómo voy de protección hasta arriba. Gafas, respirador, guantes, un mono de trabajo y todo lo que podamos utilizar poco será. Una vez hayamos acabado, nos tocará darle la vuelta y limpiar la posible escoria que se haya producido en la soldadura. Este trabajo es mucho menos latoso que el de desbaste realizado anteriormente. Además es súper agradecido y con unas ligeras pasadas tendríamos la pieza prácticamente acabada a falta de un barniz transparente. Pero mi escultura va a llevar el mismo acabado que traería la tuerca original, una especie de acabado galvanizado con una pintura llamada pintura de efecto metálico y se utiliza igual que cualquier pintura en spray. Y ahora ya solo nos faltaría pensar en un nombre, pues esta pieza va a durar toda la vida. Yo lo tengo claro, mi inspiración ha sido una personita para mí muy importante que se llama Julia y que me ha cambiado la vida. Evidentemente hablo de mi hija, que es muy pequeñita, pero que siempre va a estar en mi corazón. Ahí tenéis un detalle de uno de los agujeros que tiene la escultura. Espero que os haya gustado y que os animéis a realizarla. Porque fijaros cómo se ve expuesta la pieza en un parque natural. Y si estás embarazada y quieres un busto de tu cuerpo, puedes preguntarme sin compromiso por un presupuesto personalizado. Y seguramente tengas el recuerdo para tu bebé más bonito que te puedas imaginar.
Espero que este vídeo os haya gustado tanto como a mí realizarlo. Nos vemos en el siguiente liantes.